Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. A la verdad que en este país uno no sale de asombro y tenemos un Congreso que a veces se comporta de una manera que realmente es penoso y lastimoso. Porque en este país, cada hombre, cada prohombre, cada gigante que hemos tenido en esta nación dominicana tiene méritos propios, una historia, un legado, causas que lo hagan merecedor de llevar una vía pública, un edificio, su nombre. Pero que a usted se le ocurra como Congreso de la República, y creo que el presidente Luis Abinader, que con la posición que ha asumido con relación al tema de Venezuela, ya lo coloca como un líder de talante histórico en nuestra nación, no puede permitir bajo ninguna circunstancia eso que se pretende hacer desde el Congreso, de ofender la memoria histórica del profesor Juan Bosch. Peña Gómez fue alumno de Juan Bosch, y un alumno que el profesor Juan Bosch lo protegió, lo quiso como un hijo, le abrió las puertas para que estudiara en universidades y en escuelas como en Europa o en Costa Rica. Y bajo ninguna circunstancia esas dos figuras históricas tienen por qué ponerla a pelear sin ninguna necesidad. ¿Cómo es posible que una vía que la hizo en uno de los gobiernos del presidente Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo nombre se le honró con el del profesor Juan Bosch, hoy ese Congreso lo cambie por José Francisco Peña Gómez? Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Además, al primero que ofenden es al propio José Francisco Peña Gómez, que nunca hubiese estado de acuerdo con esa afrenta, porque él sabe que su maestro tiene los méritos suficientes para que esa vía lleve su nombre. Hay muchísimas obras, hay muchísimos edificios, y que este gobierno, que es el gobierno que representa el pensamiento político ideológico de José Francisco Peña Gómez, puede ponerle el nombre de José Francisco Peña Gómez. Ahí está la del sur, la de Baní, perfectamente. Pero ¿y cómo le van a quitar el nombre ya puesto, que lleva el nombre de Juan Bosch, para sustituirlo por José Francisco Peña Gómez? No es que José Francisco Peña Gómez no tenga mérito para llevarla, es que ya tenía un nombre. Eso es una ofensa que no se merece el profesor Juan Bosch. Y no se merece tampoco la imagen histórica de José Francisco Peña Gómez. Porque si esa obra se hizo en el partido, en el gobierno del partido fundado por Juan Bosch, entonces ustedes, PRMistas, hagan obras y colóquenle los nombres, si tienen los méritos suficientes, de sus líderes que hayan aportado a la democracia. Por ejemplo, en materia educativa, ustedes tienen ahí Belice Pras de Pérez, liceo, escuela, edificio. ¿Por qué? Porque fue una mujer que dejó un legado en el país y fue una mujer vinculada a las ideas de José Francisco Peña Gómez. Usted tiene ahí a un Hugo Tolentino Díaz, que si usted lo quiere vincular también a la educación y a cualquier edificio, porque fue un hombre que aportó a la República Dominicana y fue un demócrata, un hombre progresista, ahí también tiene méritos suficientes para que ustedes lo tomen en cuenta, para que un edificio, una calle, una avenida, una autopista lleve su nombre. O un Tirso Mejía Ricard, que también hizo aporte, un Ángel Miolán, que vino aquí con Nicolás Silva, y Castillo, que vino en la primera comisión del PRD, después de la caída de Trujillo. Pero ¿y cómo? ¿A quién se le ocurre, luego de que una autopista es designada en el gobierno de Danilo Medina, profesor Juan Bosch, venir
hacer ese tipo de actos. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Oigan los elementos que yo escuché. Que la autopista, que esa circunvalación nace donde vivió Peña Gómez y que cruza por la provincia donde Peña Gómez fue alcalde. Pero venga acá, pero eso es sacado de los moños. No. Señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no. Eso no es elemento suficiente. Es que ya eso tenía un nombre, se llamaba profesor Juan Bosch. Si no hubiese tenido nombre, es el primero que apoya. Y yo creo que soy de los únicos dominicanos que dice, voy al aeropuerto José Francisco Peña Gómez, porque para mí Peña Gómez siempre ha tenido un lugar especial, porque reconozco que es un dominicano que salió debajo de la tierra y se convirtió en un hombre, como dicen los antiguos griegos, un hombre de oro en términos de su formación, de su perfil, de su preparación y de su corazón noble que lo engrandeció siempre como ser humano de idea progresista y que no cargó nunca con odios. Pero lo que me molesta profundamente es que ya esa autovía, esa circunvalación, tenía el nombre de Juan Bosch. Tenía el nombre de Juan Bosch, pues estaba aprobado el nombre de Juan Bosch. Entonces, sería importante, dice aquí, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que cambia el nombre de la avenida Circunvalación Juan Bosch por el de Circunvalación José Francisco Peña Gómez. Sería importante que en la Cámara de Diputados se vea este tipo de situación, o si no, que el presidente Luis Abinader, que ha dado talante de un hombre democrático y que no se va a prestar a eso, que le cambien el nombre de un expresidente de la República por una persona que tiene todos los méritos para tener esa vía y cualquier otra obra pública. Porque la juventud, cuando vea el nombre de José Francisco Peña Gómez en cualquier obra pública, habrá de saber que fue un titán que le aportó a la democracia, que le aportó al desarrollo del país, que fue un hombre que contribuyó con la paz social y que fue un hombre que sin tener apellido sonoro y sin venir de grandes familias, pudo ser un intelectual orgánico, pudo manejar varios idiomas. Y qué bueno que la juventud ve en José Francisco Peña Gómez un ejemplo a seguir. Ahora, no está bien que se cree ese precedente cuando una obra está designada con un nombre de una persona como Juan Bosch, que también aportó al desarrollo democrático del país, que fue el primer presidente de la democracia dominicana luego de la caída de Rafael Leonidas Trujillo, que se den ese tipo de situaciones. Desde este micrófono de la Z101 protestamos enérgicamente por eso que ha pasado. Porque si esa circunvalación ya tenía el nombre del profesor Juan Bosch, no había por qué sustituirla por José Francisco Peña Gómez. Los PRMistas desde el gobierno que tomen una de las obras importantes que están haciendo, la circunvalación de Baní, y le pongan José Francisco Peña Gómez. Pero ya la circunvalación tenía nombre y por lo tanto eso hay que respetarlo. En otro orden, no queremos sumar al comentario del compañero Juan Reyes sobre el tema del peaje y de la nivelación que se quiere hacer. Miren, señores, indiscutiblemente que el país, las vías no pueden bajo ninguna circunstancia tener un mantenimiento. Inclusive el hecho de que hayan peajes es para que ese dinero que se recauda a través de las personas que crucen se utilice para el mantenimiento. Las calles y las avenidas de este país, señores, ya no es asfalto que tienen, sino ceritos en amarillo para que usted identifique cuando hay un hoyo o no hay un hoyo. Yo estuve hace poco en Constanza y cuando venía de regreso a Santo Domingo, una calle, una vía que se hizo con tanto esmero porque representa en términos de turismo. Inclusive yo creo que esa ruta a las autoridades les representa un asunto hasta de relaciones públicas, porque no hay una persona que tenga algún nivel de poder e influencia que no tenga una villita en Constanza.
Entonces, todo el que sube por esa carreterita y va tranquilo y va manejando bien, sin sobresalto, le hace una idea de que en esa área del gobierno se está trabajando magníficamente. Entonces, esa vía de Constanza tiene que mantenerse reparada porque ahí llueve mucho. Entonces, he visto en la prensa el tema del peaje, del cobro del peaje. Y no vamos a hacer demagogia con eso. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo en algún momento propuse en el Consejo Universitario que la persona pagara en función del colegio donde venía. Porque se daba el caso que un muchacho se comía en pizza y en refresco lo que pagaba por un semestre. Y eso no es socialismo. Eso no es... Usted está favoreciendo, usted está nivelando a todo el mundo. Y yo pienso que este tipo de servicio, para poder mantenerse en el tiempo y para poder tener obras en perfecto estado, que tengan, vamos a decir, cuando usted va por una autopista, que las calles estén en buen estado, que no hayan hoyo. Esto es con dinero público que hay que sufragarlo. Hay que sufragarlo porque, en definitiva, el que sale hacia uno de los polos del país, el este, el sur o el norte, y su carro recibe un desperfecto, va a pagar mucho más que lo que pudiese pagar por el tema del peaje. Además de que la gente no vive viajando permanentemente, al menos que tenga una casa. Inclusive teniendo una casa afuera, no lo hace permanentemente. Yo pienso que ahí el tema del peaje debería tener un enfoque donde vehículos, por ejemplo, el transporte colectivo, no debería de tener un aumento así, vamos a decir, considerable. Pero en términos, vamos a decir, de carros privados, sí debería, porque en definitiva, ese es un dinero que se utiliza para el mantenimiento de las vías públicas. Y nosotros, que permanentemente hacemos críticas sobre el estado de las carreteras, bajo ninguna circunstancia deberíamos de, vamos a decir, tener una posición adversa, cuando sabemos que todo, en cierto modo, en el país ha tenido un incremento. Y eso nosotros lo hemos notado inclusive cuando vamos al supermercado. El tema de la inflación y el tema del dinero ha perdido nivel de capacidad de compra, e indiscutiblemente que los costos de operatividad de mantenimiento de las vías públicas también, entonces, en ese sentido, se han incrementado. De manera que si este tipo de recaudaciones, que probablemente se puedan hacer tomando como parámetro que otras ciudades, otros países toman el dinero de los peajes para la reconstrucción y mantenimiento de las vías públicas, pienso que en el país existe la suficiente madurez de entender de que indiscutiblemente nuestras carreteras necesitan también tener esos fondos que permitan que el que anda por las vías públicas pueda transitar por vías en perfecto estado. De manera que pienso que existe la madurez de entender que ese aumento, esa nivelación, como diría nuestro compañero Juan Reyes, están enmarcadas dentro de la necesidad que tiene el propio Estado de mantener las vías públicas en perfecto estado, pero también el ciudadano de poner de su parte en términos de comprender y poder entender que esos son dineros públicos que se van a utilizar para que las vías y las autopistas estén en perfecto estado para cuando andemos por ella, nuestro vehículo y nuestra calidad de vida, inclusive nuestra propia vida, no esté en peligro. De manera que, Fareña, lo dejamos.